Pocas veces tenemos acceso a interioridades de casos de espionaje reales, como en el libro Queen of Cuba, del exagente del FBI, Peter Lapp, lanzado el 14 de noviembre de 2023. Lapp participó en la operación para atrapar a Ana Montes, una analista de la Agencia de Inteligencia de Estados Unidos, que durante 17 años pasó información a Cuba. En 1984, cuando trabajaba en el Departamento de Justicia, empezó a entregar análisis de las acciones del gobierno de Estados Unidos al diplomático cubano acreditado en la ONU, Millán Chan Germán, quien según Lapp era un oficial de inteligencia. A principios de 1985, Montes pasó a trabajar como analista de América Latina en la Agencia de Inteligencia de Defensa, o DIA, la principal organización de inteligencia del Departamento de Defensa de Estados Unidos. Luego viajó a Cuba con pasaporte falso, para recibir formación sobre tráfico de radio cifrado, y entrenamiento para superar la prueba del polígrafo. Los servicios de inteligencia cubanos le dieron el nombre clave de Sonia, aunque, en algunas comunicaciones, se refirieron a ella como Sergio, para dificultar la identificación. Lapp explica en su libro que ella fue como una espía de la vieja escuela, y no se llevó discos, documentos, ni notas, no tomó fotografías, ni escaneó documentos. En cambio, todos los días memorizaba 3 cosas que los cubanos necesitaban saber. Pero, en 1989, comenzó el principio del fin para ella, cuando un desertor cubano reveló que había 2 mujeres estadounidenses espiando para La Habana, a lo cual se unieron datos obtenidos al descifrar el tráfico de radio encriptado de la inteligencia cubana. En mensajes enviados al encargado de Montes, los estadounidenses obtuvieron pistas sobre un agente S, o Sergio, que había comprado una computadora portátil Tandy, y había viajado a Guantánamo a mediados de los años 1990. A ello se sumaron sospechas de colegas de Montes, especialmente al analizar su actuación durante una crisis en 1996, cuando aviones cubanos derribaron una avioneta civil del grupo de exiliados Hermanos al Rescate. Un oficial de contrainteligencia reportó entonces sobre Montes que, ella no es buena. Si tengo razón, es malo, muy malo. Ya identificada como agente, se decidió arrestarla luego del ataque del 11 de septiembre, ante la preocupación de que pasara, a los cubanos, los planes militares estadounidenses para responder a esa acción terrorista. Y el temor resultó cierto. A la pregunta de Lapp en un interrogatorio, sobre si ella habría pasado los planes de guerra, de haber tenido la oportunidad, respondió que sí, porque tenía el derecho moral de decir a los cubanos cómo libramos una guerra moderna. Pero fue más lejos, al afirmar que si los cubanos hubieran entregado esos planes a Al-Qaeda o a los talibanes, lo que propiciaría más muertes de americanos, entonces ese es el riesgo que los americanos corrieron. En su libro, Lapp considera prematuro llamar a Montes la última espía ideológica, una expresión para referirse a traidores motivados por la lealtad a un credo político. En su opinión, Montes no se veía a sí misma como comunista, aunque simpatizaba con las revoluciones cubana y nicaragüense, pero cayó en la fascinación de la izquierda, igual que otros muchos jóvenes universitarios. Según el autor, ello es resultado de las versiones asépticas inculcadas en las universidades estadounidenses sobre el socialismo y el comunismo. Para seguir conociendo puntos de vista diferentes a la historia oficial de Cuba, puedes suscribirte a este canal y seguiremos en contacto.